Buenos días, soy Mayerly Jiménez de la carrera de Ciencias Criminológicas para la materia Violencia Social. ¿Usted sabe cuál es el rol del control social en la violencia, pobreza y la criminalidad en Costa Rica? Antes de entrar en contexto, vamos a hablar sobre qué es en general la violencia. La violencia es el uso deliberado de la fuerza o el poder en grado de amenaza, ya sea en contra uno mismo, contra otra persona, grupo de personas o una comunidad. Hay varios tipos de violencia, como la violencia intrafamiliar, que se ve representada como la violencia física, violencia emocional, violencia verbal, psicológica, entre otras. También está la violencia infantil, la violencia contra adultos mayores, violencia clínica, violencia social, entre otros tipos de violencia. Ahorita vamos a hablar sobre la violencia sociopolítica. La violencia sociopolítica se entiende por que genera a propósitos, a reacciones ideológicas con las transformaciones para que sea en una sociedad concreta. Hay dos usos deliberados. Uno es entre ellas, al ser una transformación, es del alto poder de la gama para el poder gubernamental. La dos es que las tácticas empleadas, represión, manipulación ideológicas y terrorismo. Ahora bien, vamos a hablar sobre la delincuencia y pobreza. De acuerdo con los medios de comunicación, actualmente se encuentran cometiendo delitos e infringiendo la ley. Podría recalcarse que comparten características similares entre ellas. Por ejemplo, que se encuentran en bajo nivel de escolaridad, tienen poco acceso a los servicios sociales y la gran mayoría se encuentran en estas condiciones de pobreza. ¿Por qué digo esto? Porque ya ser personas que no tienen dónde vivir, que no tienen normalmente que comer, no tienen escolaridad, no tienen cosas que uno con condición de un poquito más de dinero, esas personas hacen que sea más fácil que se metan lo que es en el crimen, ya que no tener una entrada económica mes a mes, semana a semana, sea como sea, al no tener ninguna entrada, son los primeros en meterse en el crimen. Por ejemplo, el tráfico de drogas, trata de personas, robos, ser sicarios. Esos son los tipos de personas que normalmente se meten al lado del crimen. Por ello hay que empezar a erradicar la pobreza, ya que según el INEC es el 30% en Costa Rica según el 2020, es decir, 1.529.255 personas están en esta condición de pobreza. Y la tasa de criminalidad, según el puesto 38 en América Latina, está en el 54,22%. O sea, es mucho. La pobreza conjunto del crimen están muy relacionadas. Ahora bien, vamos a hablar sobre el control social, sus instituciones con su papel. El número uno es el sistema penitenciario, ya que es el cumplimiento de las penas previstas y las sentencias. La Procuraduría General de la República, ya que es el poder, el que es el abogado del Estado. El poder judicial, ya que es el poder más grande que hay acá en Costa Rica, y ellos se encargan por el cumplimiento de las leyes que están en Costa Rica. La fuerza pública, como dice en la ley 7410, que ellos se encargan de velar por nosotros, por el barrio, por la comunidad, por todos los civiles. Se encargan de cuidar a los niños, se encargan en los centros educativos, se encargan también de cuidarnos
sobre las personas que hacen robo, asesinan. La policía se encarga de proteger al civil. También en los centros educativos, porque gracias a los centros educativos nosotros nos educamos y somos personas de bien y nos emprendemos sobre todo lo que tenemos que saber sobre la vida gracias a todo lo que vemos en la escuela y colegios. Y por último sería el Ministerio de Justicia, ya que es el principal, para que sea el que tome el mando de todas las leyes y códigos para que sean procesados a las personas malas. Muchísimas gracias, espero que haya quedado este video con mucha atención, con que se haya aclarado todo lo que es el papel del control social, el papel de la violencia, la criminología, la violencia con la criminología, todo el papel que esto tiene. Muchísimas